Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte los próximos videos, y si te gusta este contenido, déjanos tu like para que podamos seguir creciendo. Si quieres entender toda esta historia desde el principio, te recomiendo ver los 3 primeros videos de esta serie. Te voy a dejar el enlace aquí arriba y en la descripción. No te pierdas esos detalles impresionantes que nos ayudan a comprender cómo llegamos a este momento clave en la historia. Ahora sí, prepárate porque lo que vamos a ver hoy cambiará tu forma de entender el tiempo de Jesús. Fue en esta época que Jesús, en la plenitud de los tiempos, cumpliendo las profecías bíblicas, nació en Belén de Judea. El Verbo Eterno se hizo carne y habitó entre los hombres. Él habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Se vistió con piel humana, calzó las sandalias de la humildad, pisó nuestro suelo, comió nuestro pan, bebió nuestra agua, sintió nuestro dolor, lloró nuestras lágrimas, llevó sobre su cuerpo en el madero nuestros pecados, y resucitó en gloria para nuestra justificación. Tanto la cultura helénica como la romana se unieron a la contribución de los judíos para la llegada del Mesías al mundo. Cuando Jesús nació, Palestina estaba bajo el dominio de Roma. Debido a la persecución de Herodes el Grande, José y María huyeron con el niño Jesús a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte del cruel rey. Luego regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret, la ciudad donde habían vivido anteriormente. Allí, Jesús creció como el hijo de un carpintero. A los 30 años de edad, Jesús inició su ministerio, habiendo sido bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, identificándose así con los pecadores a quienes había venido a salvar. En ese momento, mientras Jesús oraba, los cielos se abrieron y el Padre declaró: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Al mismo tiempo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, revistiéndolo con poder para iniciar su ministerio. Después del bautismo, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, fue tentado por el diablo. 3 veces, el diablo atacó a Jesús para hacerlo caer, pero el Hijo lo venció en el desierto, usando siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El diablo había derribado al primer Adán en el paraíso, pero fue derrotado por el segundo Adán en el desierto. Desde el desierto, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a Galilea. Al llegar a Nazaret, donde había vivido la mayor parte de su vida terrenal, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de Isaías y leyó: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio, para curar y para liberar". Jesús llamó a 12 hombres, a quienes dio el nombre de apóstoles, y pasó la mayor parte de su tiempo entrenándolos y discipulándolos. Jesús recorrió Galilea, Samaria y Judea. Predicó en las ciudades, en los pueblos y en el campo. Predicó en las sinagogas y en el templo. Predicó al aire libre, en la playa y también en los hogares. Predicó a las multitudes y también a pequeños grupos. Jesús anduvo por todas partes haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el diablo. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, dio audición a los sordos, purificó a los leprosos, liberó a los poseídos y resucitó a los muertos. Jesús fue la revelación suprema de Dios a los hombres. Recibió el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él es Dios manifestado en carne. Jesús vino con una misión clara: morir por todos aquellos que el Padre le dio. Nació para morir y murió para que pudiéramos vivir. El apóstol Pablo afirmó con contundencia que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Su muerte no fue un accidente, ni su resurrección una sorpresa. El diablo utilizó varios artilugios para apartarlo de la cruz, pero Jesús caminó hacia ella como un rey que camina hacia su corona.
En la cruz, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y triunfó sobre los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente al desprecio. En la cruz, Jesús consumó la obra de la redención y nos liberó. La muerte no pudo detenerlo. Al tercer día, Jesús resucitó para nuestra justificación. Antes de ascender a los cielos, Jesús instruyó a sus discípulos a que permanecieran en Jerusalén, esperando la promesa del Padre, hasta que fueran revestidos de poder. En Hechos 1:8, Jesús les habló acerca de la capacitación de poder dada por el Espíritu Santo y les dio la estrategia de acción que debían seguir, ser sus testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Después del Pentecostés, la iglesia experimentó un crecimiento explosivo en Jerusalén. Multitudes eran añadidas diariamente a la iglesia. Lucas registró el crecimiento y la expansión de la iglesia en Jerusalén hasta el capítulo 7 del libro de Hechos. Como la iglesia aún estaba limitada a Judea, Dios permitió una persecución para dispersar a los creyentes, quienes llevaron la palabra dondequiera que iban. Fue así como Felipe llegó a Samaria, derribando los muros de enemistad y predicando allí el evangelio con poder. El pueblo se alegraba al escuchar y ver las señales que Dios hacía a través de Felipe, el diácono y predicador. Por la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan, los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. El evangelio comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Israel con la conversión de Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco. Más tarde, una iglesia gentil, la iglesia de Antioquía de Siria, se convirtió en la madre de las misiones transculturales. Fue desde allí que Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero a las regiones de Galacia, pasando por Perge, Derbe, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y nombrando presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas y las 2 cartas a los tesalonicenses. Durante el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor y permaneció 3 años en Efeso, la capital de la provincia. Allí escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esta ciudad cosmopolita de más de 300.000 habitantes se encontraba el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces más grande que el Partenón de Atenas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A pesar de prisiones, naufragios y amenazas, Pablo no dejó de cumplir su misión. Pero su mayor desafío aún estaba por llegar. En nuestro próximo video, veremos cómo, a partir del año 64, la persecución contra los cristianos dejó de ser un asunto religioso, para convertirse en una brutal persecución política encabezada por el mismísimo emperador Nerón. ¿Cómo resistió la iglesia en medio del terror y las injusticias? No te pierdas el próximo capítulo. Suscríbete, activa la campanita y sigue acompañándonos en este viaje por la historia de la fe.